Crié al hijo de otra mujer como mío, y él jamás lo supo. La primera vez que sostuve a mi hijo en brazos, el hospital estaba a oscuras. No una oscuridad normal. Era una de esas noches en que se va la luz en todo el pueblo y el mundo queda reducido a respiraciones, pasos apresurados y voces bajas que suenan más grandes de lo que son. En el pasillo del área de maternidad olía a alcohol, a sudor, a miedo y a sábana recién hervida. Afuera llovía con rabia. Adentro, una muchacha gemía como si se le estuviera rompiendo el alma por partes. Yo estaba allí por casualidad, o eso creí en ese momento. Había ido al hospital a llevar unas sábanas limpias porque trabajaba lavando ropa para varias salas. Mi marido Julián estaba en casa arreglando una radio vieja que pensaba vender al día siguiente. Yo cargaba una canasta con prendas dobladas cuando escuché el alboroto en maternidad. Una enfermera corría de un lado a otro buscando un quinqué. Otra había gasas. Un médico joven gritaba órdenes con la voz nerviosa. Y en medio de todo aquello, una mujer me agarró del brazo. Tenía la cara sudada, los labios blancos y la camisa empapada de sangre. Nunca olvidaré sus ojos. No eran ojos de loca, ni de borracha, ni de mujer perdida, como luego dirían algunos. Eran ojos de alguien que sabe que se está muriendo y que ya no tiene tiempo para pelear con la vergüenza. Señora, por favor, me dijo. Yo no la conocía. Solo la había visto una vez antes en el mercado, comprando hilo y botones. Sabía que se llamaba Estela o Elena, algo así. En ese instante el nombre no importaba. Traía un embarazo avanzado, pero siempre estaba sola. Nunca vi a un hombre con ella. Nunca vi a una madre, una hermana, una comadre. La gente del pueblo la miraba con esa curiosidad cruel que le reservan a las mujeres que no tienen respaldo. Aquella noche estaba en una cama de emergencia, con un niño recién nacido entre las piernas, y nadie la acompañaba. «Ayúdeme», susurró. «No lo dejes solo». Miré al bebé. Estaba envuelto en una manta azul que alguien había improvisado con retazos. Tenía la carita arrugada, la boca temblando, las manos tan pequeñas que me dieron ganas de llorar sin saber por qué. Yo no era madre, nunca lo había sido. Y eso duele de una manera que no se explica fácil. Quien no ha pasado años esperando un hijo, no entiende lo que hace una esperanza cuando se vuelve costumbre. Yo había perdido 3 embarazos. 3. Uno tras otro. Uno por fiebre, otro por una caída, el tercero sin explicación clara. Los doctores decían palabras largas, mi madre decía rezos. Las vecinas decían que seguro yo había hecho algo mal. Julián nunca me culpó, pero yo sabía que él también sufría. Así que cuando aquella mujer me puso el bebé casi en el pecho, algo dentro de mí se quebró y se abrió al mismo tiempo. «¿Qué está diciendo?», le pregunté. Ella apretó más fuerte mi brazo. «No puedo explicarlo todo ahora. Solo escúcheme. Si yo no salgo de aquí, y este niño queda en manos de ciertas personas, no va a vivir en paz». «¿Quién eres tú?», pregunté. Ella tragó saliva. «No importa ahora. Solo prométame que lo va a cuidar». Yo quise decirle que llamaría a una enfermera, que buscaríamos a la familia, que no podía cargar con un niño ajeno en esas circunstancias. Quise ser sensata. Quise pensar como piensa la gente cuando todavía cree que las reglas protegen algo. Pero ella comenzó a llorar. No un llanto escandaloso, un llanto seco, apretado, de mujer que ya no tiene fuerza ni para pedir perdón. Él no puede caer en manos de su padre, dijo al fin. Esa frase me detuvo en seco. ¿Su padre? Ella cerró los ojos. No le digan a nadie de quién viene. Si me pasa algo, dígale que se llama Samuel. Y entonces pasó algo que aún hoy me cuesta contar sin sentir el mismo nudo en la garganta. La mujer me soltó el brazo, dejó caer la cabeza hacia un lado y empezó a perder el color a una velocidad horrible. La enfermera gritó:
El médico entró. Hubo pasos, órdenes, sangre, más sangre, y yo me quedé allí, inmóvil, con el bebé en los brazos, mientras la vida de aquella mujer se iba como se va el agua entre los dedos. Nunca supe si alcanzó a oírme cuando le prometí que no lo dejaría solo. La llamaban Amalia. Eso lo supe después, cuando una enfermera me dio una hoja doblada que alguien había dejado sobre una mesa. Era una nota corta, escrita con mano temblorosa, donde Amalia decía que el niño era suyo, que se llamaría Samuel y que nadie debía entregárselo a un hombre llamado Tomás Rivas. No decía más. No explicaba nada. No había dirección, ni apellido del niño, ni contacto de algún familiar. Solo eso. Samuel, Tomás Rivas, y una especie de miedo que se sentía incluso en la tinta. Cuando amaneció, la luz volvió al hospital y el cuarto pareció otro, más limpio, más humano. Pero yo seguía con el mismo peso en el pecho y el mismo bebé en brazos. Yo no sabía qué hacer, de verdad no lo sabía. Si volvía a mi casa con aquel niño, Julián iba a hacer preguntas. Si lo entregaba a las autoridades, podía terminar en un orfanato o en manos de alguien peor. Y si seguía mirando aquellos ojos cerrados, aquella boca que buscaba calor y esas manos diminutas, sentía que algo en mí decía: él ya es tuyo. No porque lo hubiera parido, sino porque en ese instante entendí lo que hace una promesa cuando sale de una mujer desesperada y entra en otra que también estaba vacía. Volví a casa al mediodía. Julián me vio entrar con la canasta vacía y el rostro pálido. ¿Qué pasó?, preguntó. Yo me senté despacio en una silla. Le conté todo, no todo de una vez, porque había cosas que uno no puede soltar de golpe sin que se le rompan en la boca. Le dije que la mujer murió, que dejó un bebé, que nadie lo estaba reclamando. Julián se quedó en silencio. Él era un hombre de pocas palabras, alto, de manos grandes, piel curtida por el sol y una paciencia que se le había gastado en la vida trabajando de albañil, carpintero y mecánico improvisado. Tenía ese tipo de cara que no sorprende cuando se endurece, porque ya nació un poco endurecida. ¿Y qué hiciste?, me preguntó. Yo lo miré directo. Me lo traje. Hubo silencio muy largo, tan largo que pude oír el tic de la radio vieja sobre la mesa. Clara, dijo él, usando mi nombre como si probara su peso. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. No tenemos dinero para mantenernos bien ni a nosotros dos. ¿Y ahora quieres criar un hijo ajeno? Yo bajé la cabeza. Eso dolía, pero no era mentira. Vivíamos ajustados, muy ajustados. Si comíamos carne una vez al mes, era gracias a que Julián conseguía trabajos extra. Yo cosía de noche para otras señoras. A veces había que decidir entre comprar una libra de arroz o arreglar el techo. Así era la vida. No es un hijo ajeno, le dije casi en un susurro. Él me miró con cansancio. ¿Ah, no? No para ella. No para mí ahora. Julián se pasó una mano por la cara. No parecía enojado, parecía asustado. Y eso fue peor, porque un hombre asustado toma decisiones raras. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la calle embarrada. ¿Qué piensas hacer?, dijo al fin. Criarlo. Él giró despacio. ¿Y qué le dirás cuando te pregunte por su madre? No respondí enseguida, porque esa pregunta me atravesó como un alfiler. No me preguntó si estaba loca, no me gritó, no me dijo que no era nuestro problema. Me preguntó algo peor. ¿Cómo pensaba sostener una mentira durante toda una vida? Yo respiré hondo y contesté: le diré lo que necesite saber para ser feliz. Julián bajó la mirada. No era un hombre malo. Eso es importante decirlo. Nunca lo fue. Él no quería herir a nadie. Solo sabía medir la realidad con la herramienta que tenía: trabajo, cansancio y prudencia. Esa noche, mientras el bebé dormía sobre una caja forrada con toallas limpias, Julián se sentó al lado de mí y me dijo algo que jamás olvidé.
Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien, sin medias tintas, sin que se note. Así empezó la mentira. No una mentira cruel, una mentira para proteger. Eso es lo que siempre me he repetido para no odiarme. Al principio no fue fácil. El pueblo era pequeño y la gente preguntaba demasiado. Cuando aparecí con el bebé, las vecinas corrieron a verlo. Una dijo que se parecía a mi abuelo. Otra aseguró que tenía mis orejas. Una tercera preguntó con demasiada curiosidad dónde había nacido. Yo inventé una historia sencilla, que una prima lejana, enferma y sola, había muerto en el parto y que el bebé se quedaría con nosotros mientras encontraba familia. Nadie quiso escarbar demasiado. A la gente le encanta el chisme, sí, pero le cuesta más sostener preguntas cuando la respuesta no promete escándalo inmediato. Julián fue a inscribirlo con un nombre que no levantara sospechas. No usamos el de Amalia, no usamos el de Tomás Rivas. Le pusimos Samuel Herrera, con el apellido de mi madre, porque parecía más natural y menos conectado con nadie del pueblo. El certificado de nacimiento se perdió por accidente entre varios papeles viejos del hospital. A una enfermera que aún me debe favores, le agradecí con café, jabón y una costura que le arreglé gratis durante meses. Hay mucha cosa que se resuelve en la vida con vergüenza, paciencia y favores pequeños. Samuel creció en mi casa como si hubiera salido de mi cuerpo. Eso digo siempre. No porque lo sacara de mi vientre, sino porque lo saqué del hambre, del miedo y de la soledad. A los primeros meses era un niño enfermizo. Tosía mucho. Le daban retorcijones. Yo pasaba noches enteras sentada con él sobre el pecho, caminando en círculos por la habitación para que se durmiera. Julián me ayudaba lo que podía, pero ya tenía el trabajo encima y no siempre llegaba temprano. Cuando Samuel tenía fiebre, yo no dormía. Cuando se le inflamaban las encías, yo hacía agua de manzanilla. Cuando lloraba por las noches, yo lo cargaba hasta que el cuerpo se me adormecía. Yo me volví madre por agotamiento y amor, y sin darme cuenta, también me volví mentirosa de manera permanente. No me gustaba esa parte. La verdad es que nunca me gustó. Pero la realidad era simple. Nadie iba a venir a ayudarme. Si yo lo soltaba, se perdía. Y si lo guardaba, tenía que hacerlo bien. Samuel llamó mamá a otra mujer por primera vez cuando tenía apenas 1 año y algo. Lo dijo con una voz borrosa, torcida, pero clara para mí. Julián me miró desde la puerta de la cocina y sonrió por primera vez en semanas. Yo me puse a llorar de una manera ridícula. Él me dijo que no era para tanto, pero yo sabía que sí lo era. Porque una palabra de un niño puede salvar a una mujer de la tristeza más honda. Yo había pasado años creyendo que mi cuerpo estaba defectuoso porque no había parido hijos propios. Y ahora, un pequeño que no venía de mí me estaba llamando madre sin que nadie lo obligara. A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás. Samuel fue creciendo, tenía una inteligencia viva y una manera de observar a la gente que me preocupaba a veces. Era de esos niños que notan más de lo que hablan. Si había un problema en la casa, él lo sentía. Si yo estaba enferma, se quedaba callado. Si Julián llegaba frustrado por falta de trabajo, Samuel se volvía más tranquilo todavía, como si quisiera no aumentar la carga. Con él aprendí algo hermoso y cruel. Los hijos perciben el peso de la casa mucho antes de saber ponerle nombre. A los 6 años me preguntó por qué no tenía abuelos cercanos como sus compañeros. Yo no estaba lista para esa pregunta. Lo llevé al patio, lo senté en mis piernas y le dije que algunas familias son grandes y otras pequeñas. ¿Y la mía?, preguntó. Yo le besé la frente. La tuya es suficiente. Él sonrió, y yo, en ese instante, agradecí que los niños crean en las respuestas que los protegen. Pero no todo fue ternura. Hubo personas del pueblo que sospecharon. Siempre hay. Una vecina, la señora Eloísa, me dijo un día mientras recogíamos agua: ese niño no se parece nada a ustedes,
Yo sonreí sin mostrar nervios. Los hijos se parecen más al carácter que a la cara. Eloísa me miró un rato. Ajá, y esa palabra me dejó una espina. Julián, en cambio, nunca me presionó de verdad para contárselo a nadie. Tenía momentos de angustia, sí, sobre todo cuando Samuel enfermaba o cuando hacía preguntas raras sobre su origen. Pero él entendió desde temprano que aquel secreto era más grande que nosotros. Nunca fuimos malos con Samuel. Nunca le faltó comida. Nunca le faltó ropa limpia. Nunca le faltó escuela. Eso costó. Claro que costó. Yo cosí uniformes para otras mujeres, lavé ropa a mano hasta que los dedos me sangraban, vendí dulces los domingos y me levanté de madrugada durante años para que a mi hijo no le faltara cuaderno ni zapatos. Porque sí, yo lo llamo hijo, y siempre lo llamé así. A veces, cuando uno guarda un secreto por tanto tiempo, termina hablando del secreto en tercera persona para no ahogarse dentro de él. Pero conmigo no. Conmigo Samuel fue hijo desde el primer día. No solo por amor, también por elección. Cuando tenía 9 años, pasó algo que me hizo creer que todo se iba a caer. Fue en una fiesta patronal del pueblo. Yo estaba sirviendo comida en una mesa larga y él jugaba con otros niños en la plaza. Un hombre mayor, desconocido para nosotros, llegó de la capital y empezó a hacer preguntas. Decía buscar a una mujer llamada Amalia. Nadie le prestó atención al principio, pero luego se acercó al grupo de vecinos y preguntó si alguien había visto a un niño nacido hacía años en el hospital del pueblo. Sentí que la sangre se me iba. No fue un golpe, fue una ola fría. El hombre tenía bigote fino, traje oscuro y una manera de mirar la gente como si estuviera acostumbrado a mandar. Cuando dijo que buscaba al hijo de una mujer que había muerto por complicaciones después del parto, entendí que el pasado había abierto una puerta. No preguntó por Samuel directamente, pero yo no necesitaba que lo hiciera. Preguntó por el apellido Rivas. Ese apellido, en mi pueblo, se asociaba con un hombre de negocio, dinero y mala fama. Tomás Rivas, dueño de una bodega, varias fincas y una reputación de tratar mal a quienes dependían de él. Nunca lo había visto de cerca, pero sabía quién era. Amalia había tenido miedo de él. Eso lo supe con claridad en ese momento. El hombre de traje estuvo 2 horas preguntando. Yo me quedé helada todo ese tiempo. Julián, que se dio cuenta de mi cara, me llevó a un rincón. ¿Lo conoce?, me preguntó. No. Mentí de una manera tan seca que hasta a mí me supo amarga. Él me estudió un momento. Clara, no me mires así. Hay algo que no me has dicho. Yo no respondí. No pude. No por falta de valor, sino porque lo que tenía que decir era demasiado grande para una sola tarde. El hombre se fue sin encontrar lo que buscaba. Yo sentí un alivio que me hizo temblar. Esa noche no dormí. Revisé la nota de Amalia más de 20 veces. Pensé en lo que pasaría si alguien reconocía a Samuel. Pensé en que quizás el hombre de traje era un abogado o un pariente. Pensé en su padre, ese Tomás Rivas que Amalia había nombrado con tanto miedo. Y por primera vez en años, me pregunté si estaba haciendo lo correcto, porque una cosa es criar un hijo ajeno como propio, y otra muy distinta es robarle la historia a ese hijo para salvarlo. No encontré respuesta esa noche, solo más amor. Y el amor, cuando no sabe por dónde salir, se vuelve silencio. A los 12 años, Samuel se enfermó otra vez. Esta vez fue grave. Fiebre alta, tos, dolor en el pecho. El médico del puesto de salud dijo que había que llevarlo a la ciudad para hacerle estudios. Nosotros no teníamos con qué. Julián vendió su bicicleta. Yo vendí un juego de sábanas bordadas que había tardado meses en terminar. Con eso pagamos el traslado y la primera consulta. Samuel se recuperó, pero la enfermedad dejó una huella. Durante esos días, mientras lo cuidaba en una cama prestada en casa de mi hermana, él me tomó la mano y me dijo:
Mamá, si algún día usted se muere, yo me muero también un poco. Yo me cubrí la boca para no llorar fuerte. No digas eso. Es verdad. No. Tú vas a vivir mucho. ¿Y usted? Yo también. Él sonrió con fiebre. Entonces prometamos no irnos. Le prometí. Las promesas de madre a veces son más difíciles que los juramentos de juez. Samuel fue creciendo fuerte, inteligente y sensible. Le gustaba leer, reparar cosas, dibujar mapas del pueblo y ayudar a los vecinos mayores. Tenía una forma extraña de mirar a los niños pobres con más respeto que otros muchachos de su edad. Yo eso lo celebraba en silencio porque sabía que la compasión nacía de algo profundo. En la escuela fue buen estudiante. El maestro lo quería mucho. Yo me sentía orgullosa como si el mundo hubiera aprobado una tarea que yo había hecho a mano. A los 15 años tuvo su primer problema serio. Fue una pelea con un muchacho que le dijo que él no parecía hijo de nadie importante. Samuel volvió a casa con el labio partido. Yo le limpié la sangre y le pregunté qué había pasado. Le dije que no tenía derecho a hablar así de mi madre, contestó. Mi corazón se partió y se armó otra vez. Ese día entendí algo que me dio miedo y ternura a la vez. El niño que yo había criado ya estaba dispuesto a defenderme como un hijo defiende a una madre de verdad. Julián, que escuchó la historia, quiso ir a buscar al muchacho, pero yo lo detuve. No hace falta. Sí hace falta, dijo él. No, ese chamaco lo hizo llorar. Sí, pero no lo hizo dudar de quién es, eso me basta. Julián se quedó callado. A los 17 años, Samuel me dijo que quería estudiar enfermería o medicina. Quería ayudar a la gente. Tenía una vocación rara, limpia. Yo lo apoyé con toda el alma, aunque sabía que eso implicaba más sacrificios. Trabajé más, mucho más. Él consiguió una beca parcial en la capital. Nosotros completamos lo que faltaba con préstamos pequeños y horas de trabajo extra. El día que se fue a estudiar, yo le preparé una maleta con ropa remendada, un escapulario y un paquete de galletas. Le di un abrazo largo. Él me dijo, «Mamá, voy a volver siendo alguien». Yo le respondí, «Ya eres alguien», y lo pensé de verdad. Cuando Samuel empezó a vivir fuera, la casa quedó más silenciosa que nunca. Julián y yo nos acostumbramos al vacío de nuevo, solo que esta vez dolía distinto, porque ya sabíamos lo que era tener un hijo en la vida. Él venía los fines de semana cuando podía. Nos llamaba si conseguía teléfono prestado, mandaba cartas. En una de ellas me escribió, «Si yo logro salvar a alguien algún día, va a ser porque usted me enseñó a mirar a la gente sin asco». Lloré leyendo eso. Lloré sola, con la carta pegada al pecho. Julián murió unos años después, de un problema en el corazón. Fue rápido, de madrugada. Antes de morir me apretó la mano y me dijo, «No le sueltes la vida a ese muchacho». Yo le pregunté si alguna vez había pensado decírselo. Él entendió a qué me refería. «No», me respondió, «ya no hace falta». Y cerró los ojos. No sé explicar lo que sentí en ese momento. Fue como perder el suelo, pero también como recibir permiso. Julián sabía el secreto. Había cargado con él conmigo. Y al irse, me dejó sola con la responsabilidad de seguir guardándolo. Samuel llegó al funeral de su padre con el rostro hecho pedazos. Lloró de una manera que me recordó a los niños pequeños. Me abrazó fuerte y me llamó mamá tantas veces que me dolió respirar. Después del entierro, se quedó conmigo una semana entera. Me ayudó a ordenar la casa, a arreglar el techo, a revisar las cuentas. Ya era un hombre hecho y derecho. Hablaba con tranquilidad, con soltura, con una madurez que me llenaba de orgullo. Conoció a Valeria cuando ya trabajaba en el hospital municipal. Valeria era maestra y tenía una sonrisa de esas que no hacen ruido, pero cambian la sala completa. Ella y Samuel se enamoraron de una forma tan limpia que a mí me devolvió un poco la fe en la vida.
Antes de casarse, Samuel vino a pedir mi bendición. Nos sentamos en el corredor. El atardecer estaba rojo sobre el patio. Él me dijo: «Mamá, yo sé que usted y papá hicieron todo por mí. Yo no sé cómo agradecerle». Yo me quedé viéndolo. «¿Y por qué crees que necesitamos agradecimiento?» Porque ustedes me dieron todo». «No te dimos todo, Nestene», le respondí. «Sí me dieron todo». Yo bajé la mirada un segundo. Si supiera que yo me pasé décadas robándole al mundo la versión más cruel de su historia. Pero solo le dije: «Te dimos lo que pudimos, y tú hiciste el resto». Él sonrió. Se casó con Valeria al año siguiente. Tuvieron 2 hijos, Sofía y Martín, mis nietos. Yo me derretí con ellos desde el primer día. En los nietos uno ve cosas extrañas. A veces un gesto de la madre, a veces la ceja del padre, a veces una manera de llorar que viene de generaciones que ya nadie nombra. Yo veía en en Samuel no solo al hijo que crié, sino al hombre que se convirtió en padre, con una ternura que me dejaba sin aire. Valeria me decía mamá también. Al principio me incomodaba un poco, no por ella, sino por mí. Sentía que estaba ocupando un lugar que no me correspondía del todo, y sin embargo, cada vez que me lo decía, el pecho se me aflojaba. Porque ya a esas alturas yo había aprendido una verdad grande. Una madre no siempre empieza con sangre, pero sí puede terminar en ella. Los años siguieron su camino. Samuel ascendió en el hospital. Ya no era un muchacho delgado con libros bajo el brazo. Se volvió un hombre respetado, querido por pacientes y colegas. Tenía una manera de tratar a los ancianos que me conmovía. Siempre les hablaba despacio, con paciencia. Cuando volvía al pueblo, visitaba a los viejos solos, les revisaba la presión, les llevaba medicinas si hacía falta. Una vez le pregunté por qué hacía eso gratis. Él me respondió: «Porque a veces uno necesita que alguien lo mire sin hacerle sentir estorbo». Y yo me quedé callada. Porque si esa frase no me partió, fue solo porque yo ya me había partido muchas veces antes. La vida me dio una tregua larga, pero nunca una tranquilidad completa. A los 76 años me enfermé yo. No de muerte al principio, sino de esas dolencias lentas que van apagando de a poco. Me faltaba el aire, me cansaba al caminar, perdí peso, me dolía el pecho de forma rara. Samuel me llevó al hospital donde trabajaba y comenzó a revisarme como profesional, no como hijo. Eso me daba risa y pena al mismo tiempo. Me pidió estudios, me pidió análisis, me preguntó por antecedentes familiares. Y en ese instante, por primera vez en toda mi vida, sentí una punzada de miedo que no venía de la enfermedad, sino del secreto. Porque él preguntó: «Mamá, en su familia ha habido problemas de corazón, diabetes, cáncer». Yo no supe qué responder. Mi familia biológica era una cosa desordenada que casi nunca mencionaba. Mi madre murió joven, mi padre era hombre de campo, mis hermanos se dispersaron. No tenía claro nada de lo que él necesitaba saber. Y la verdad era más simple y más cruel. Yo no era su madre de sangre, así que cualquier antecedente que diera sería medio inventado. Él notó mi silencio. «¿Mamá?» «No mucho», mentí. Él asintió, escribiendo algo. «Bueno, vamos a verlo por partes». Después de varias pruebas, resultó que tenía una afección del riñón que requería control y tratamiento. Nada inmediato, pero sí serio. Samuel se preocupó como se preocupan los hijos buenos, con intensidad callada. Volvía cada semana a verme. Me llamaba 2 veces por día. Me llevaba comida. Se sentaba a mi lado en las tardes y me leía artículos del periódico para entretenerme. Yo lo observaba y pensaba: si supiera. No porque quisiera martirizarme, sino porque esa frase me visitaba sola. Si supiera que un día una mujer extraña me lo entregó muriendo. Si supiera que el nombre que lleva lo eligieron 2 personas que ya no están.
Si supiera que el miedo con que fue escondido marcó buena parte de mi vida. Si supiera que yo no fui dueña de su sangre, pero sí de sus noches, sus fiebre, sus miedos, sus lágrimas, sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus libros, su uniforme, sus triunfos. Si supiera todo eso, quizá me abrazaría igual, o quizá no. Eso era lo que me aterraba. No que me rechazara por no haberlo parido, sino que sufriera por haber sido amado dentro de una mentira. En el fondo de mi corazón sabía que Samuel merecía la verdad, como cualquier hombre merece saber de dónde viene. Pero también sabía que no toda verdad llega con justicia. Algunas llegan como piedra, algunas llegan cuando ya no hay remedio, algunas no arreglan nada y solo lastiman. Y yo, vieja ya, no quería dejarle una herida nueva. Una tarde de lluvia, sí, otra vez lluvia, como si el cielo insistiera en recordarme el principio de todo, vino una mujer al pueblo preguntando por mí. Yo estaba en el corredor cuando la vi acercarse. Tenía el pelo blanco, un cuerpo delgado y una mirada cansada de esas que una reconoce sin que nadie explique nada. Venía apoyada en un bastón, con una bolsa de tela colgando del brazo. Se presentó como la hermana de Amalia. Mi corazón se detuvo, no porque creyera que Amalia estaba viva. Eso no, yo había sabido años atrás que había muerto. Pero esta mujer traía una carpeta amarilla y un sobre viejo, y cuando dijo el nombre de Samuel, sentí que el mundo volvía a abrirse donde yo quería que siguiera cerrado. Vine tarde, dijo ella. Lo sé. Yo no pude hablar. La mujer se sentó despacio y sacó el sobre. Mi hermana tuvo miedo toda la vida. El hombre de quien quedó embarazada la persiguió mucho. Ella murió pensando que el niño había quedado en buenas manos. Yo solo supe hace poco dónde había terminado. No vine a quitárselo, vengo a darle esto. Yo miré el sobre, no lo abrí de inmediato. Le pregunté qué era. Una carta. ¿Para quién? Ella bajó la cabeza. Para usted y para él. Yo sentí que las piernas me fallaban. No la abrí allí. Le dije que esperara. Y esa noche, cuando Samuel se fue a su casa y la lluvia otra vez golpeó el tejado con el mismo ruido de aquella noche lejana, me quedé sola en mi habitación con el sobre las piernas durante más de una hora. Al final lo abrí. Dentro había una carta de Amalia escrita con una caligrafía más pareja que la de la nota original, como si la hubiera copiado tiempo después para que no se perdiera. También había una pequeña fotografía descolorida de una mujer joven, de ojos grandes, sosteniendo un embarazo todavía visible. Era ella, la madre de Samuel. La carta decía: Señora Clara, si esta carta llega a usted, seguramente yo ya no estaré. No le pido perdón por lo que hice, porque entregar a mi hijo fue la única manera que encontré para salvarlo. Tomás jamás debe saber que lo tuvo. No por desprecio, sino porque hay hombres que no saben amar sin reclamar. Usted fue mi salida. Usted fue su refugio. Si él crece, que crezca libre. Si pregunta por mí, dígale que su madre lo amó, solo eso. Que lo amó antes de verlo y lo amó aunque no pudiera quedarse. Y usted, gracias por no dejarlo caer. Leí la carta 3 veces, luego la doblé. Después la volví a leer. Y por primera vez en décadas, lloré no por culpa, sino por alivio y tristeza juntas. Porque Amalia había entendido lo que yo llevaba en el pecho desde hacía años. Que a veces una mujer no cría al hijo de otra por casualidad, sino porque el amor encuentra un camino cuando la vida no lo da. La hermana de Amalia me pidió que se la entregara a Samuel. Yo le dije que no de inmediato. Ella me miró sorprendida. Es su derecho, me dijo. Lo sé, entonces no todavía. Ella no entendió. Le expliqué algo que todavía hoy me parece verdad. Él ha vivido 70 años creyendo una historia. Si le cambio el suelo ahora, no le devuelvo el pasado. Solo le quito la paz. La mujer guardó silencio, luego asintió, con una tristeza parecida a la mía.
Nos despedimos sin más. Y yo, esa noche, tomé la carta de Amalia y la guardé en la caja donde tengo las cosas importantes. La pulsera del hospital, una foto de Samuel de niño con la cara llena de chocolate, el escapulario de Julián y ahora también esa carta. No se la di a Samuel, no se la he dado, y ya no sé si algún día lo haré, porque una parte de mí entiende que él tiene derecho a saber. Pero otra parte, la más vieja, la que ha vivido más y ha sufrido más, me dice que algunas verdades llegan tarde no para iluminar, sino para romper. Yo no quiero romper a mi hijo, no después de haberlo amado tanto, no después de haberlo visto convertirse en el hombre bueno que es, no después de haber sido yo, con todas mis limitaciones, la mujer que lo sostuvo cuando nadie más lo hacía. Él jamás lo supo. Y quizá ese sea mi mayor pecado, o quizá mi mayor acto de amor. No tengo respuesta definitiva, solo tengo esta certeza: cuando Samuel me abraza, no siento deuda en su cuerpo ni extrañeza en el mío. Siento la verdad más grande que conozco. Siento a un hijo, siento a un hombre que me llama mamá con una naturalidad que ningún documento podría competir. A veces me mira cuando estoy muy callada y me pregunta ¿qué pienso? Yo le respondo que nada, pero por dentro pienso en todo. Pienso en la sangre que no compartimos. Pienso en la mujer que me dejó el regalo más triste y más hermoso de mi vida. Pienso en Julián, que me ayudó a guardar el secreto como quien ayuda a sostener un techo antes de que caiga. Pienso en los años de cansancio, de pañales, de fiebre, de escuela, de remiendo, de sacrificio. Pienso en el hospital a oscuras, en la mano fría de Amalia en mi brazo, en la voz débil que me pidió que no lo dejara solo. Y miro a Samuel, ahora hombre, ahora padre, ahora médico, ahora hijo mío, y entiendo que el amor de una madre no siempre se mide por la sangre que derrama, sino por las noches que resiste. Por eso no sé si algún día me atreveré a decirle la verdad. Tal vez cuando yo ya no esté, tal vez nunca. Tal vez la caja de zapatos quede cerrada para siempre. Pero si me preguntaran hoy si volvería a hacer lo mismo, diría que sí. Sí, 1000 veces sí. Porque crié al hijo de otra mujer como mío. Lo hice sin reclamar aplausos. Lo hice sin esperar recompensa. Lo hice con miedo. Lo hice con hambre. Lo hice con amor. Y él jamás lo supo, pero yo sí. Y con eso me basta.